Gracias por ver este video. En esta ocasión volaremos desde la ciudad de Tepic en el Beechcraft Kiner 350i. Es un avión bimotor turbohélice. Muy bonito avión. En esta ocasión la distribución de los asientos permite hasta para 8 pasajeros, además de los pilotos, piloto y copiloto, y un área suficiente de carga en la parte trasera. Pues es un avión muy completo, muy bonito y se vuela muy bien. Bueno, en esta ocasión la finalidad del vuelo es recorrer el eje neovolcánico, viendo todos los volcanes que se encuentran en esta franja. Lo vamos a hacer de una manera pues un poco expedita para no hacer muy largo el vuelo. Vamos al despegue. Y empezamos el recorrido de despegue. Beechcraft Bravo Oscar Sierra continue for its departure. Tepic Tower Beechcraft X-Ray Charlie, Bravo Oscar Sierra continue for east departure. Pues aquí empezamos con los volcanes. Sangangway, más para, como saben, toda esta zona pues es una zona volcánica que atraviesa este eje neovolcánico, la parte aproximadamente del paralelo 19 de la República Mexicana. Aquí tenemos otro, bueno, este es el Sangangway. Acá tenemos el de las navajas. Así que tenemos la formación de un cráter que ya no está como tal.
porque le falta esta parte de acá para hacer el círculo completo, pero en alguna ocasión estuvo formado. Si ve un pequeño embalse de agua ahí mismo dentro del cráter. Sobre él ahora. Pues todo esto por lo mismo, son tierras muy fértiles. Pero vamos rumbo hacia el Ceboruco. Todas estas son formaciones de lava que se vinieron sobre todo este lado del volcán. Tenemos toda esta parte igual, inclusive esto cuando va uno por esta carretera se observa a los dos lados, pareciera como un paisaje lunar por el tipo de rocas ígneas que allí aparecen. Y continuamos nuestro recorrido por el eje volcánico. Este es el Ceboruco, volcán del Ceboruco. Se observa la parte de su cráter, los vestigios que quedan solamente. Y continuamos. Bien, tenemos aquí al volcán de Tequila. En el estado de Jalisco. En la base del volcán se encuentra la ciudad de Tequila, muy famosa por la fabricación del mismo producto. Bien, aquí tenemos la formación de lo que queda del cráter, y pues todo por esto fue el escurrimiento de lava cuando estaba activo.
les comentaba, acá es el río Santiago, la presa de Santa Rosa que se encuentra por acá. Vamos a darle un poco más de potencia. Y pues aquí, como se observa, toda esta franja fue por donde en un momento determinado escurrió lava, se formó esa especie de cañada. Aquí hay una base en esta parte de aquí. Y vean, pues estamos casi a 15.000 pies. Esto es nuestro nevado y acá tenemos al volcán. Vamos ahora a este lado. Al volcán sí se le puede apreciar ahí en la parte más alta su cráter, y pues se observa todo alrededor el escurrimiento que hubo en un momento determinado de lava, que deja inclusive todas estas cañadas. Volcán de Colima. Pues se supone que este está dentro del estado de Colima y este pertenece a Jalisco. Estamos ya casi aquí en los límites. Hay algunas controversias en cuanto a eso. Algunas personas o autoridades no se han puesto bien de acuerdo, pero según esto
Esta parte sí corresponde a Jalisco y está en Colima. Y bueno, estos son los volcanes que se encuentran más hacia el occidente del eje neovolcánico. Es en la vida real, aquí en este de acá, en el Nevado, hay en una ocasión que sobrevolé por ahí. Hay vestigios, no sé si todavía se conserven, pero de que una aeronave chocó sobre esta parte de acá, ¿verdad? Sobre su parte norte, y quedaron ahí los restos de la aeronave. Al parecer debió haber habido muchas nubes y pues se han de haber confiado y no lograron cruzarlo. Viene siendo como en esta parte de acá, su parte eco, perdón, hacia el eco de eso. Y ahí quedó los restos del avioncito. Por ello ahí la necesidad de, si no veo y no tengo los instrumentos, ni las cartas, ni la información, pues más vale volar de una manera segura, o en muchos casos no volar, porque en aviación un error se paga muy caro, y un accidente en muchas ocasiones es una combinación de uno o más errores. Es cuando suceden los accidentes. Bien, vamos ahora hacia Michoacán. Bien, aquí ya vamos acercándonos al pico de Tancítaro. Sería este, pues es la parte más alta de esta zona. Así, este otro lado se encuentra la ciudad de Uruapan, pero este es otro de los volcanes que forman parte del eje neovolcánico o cordillera neovolcánica o eje volcánico transversal, pues tiene varios nombres. Vamos a descender un poco. Vamos descendiendo. Inclusive es denominado aquí como un parque nacional. Como nombre, tiene como nombre igual el pico de Tancítaro. Pues toda esta zona fue la más activa en cuanto a lo más reciente que tenemos. Acá en esta parte tenemos el volcán Paricutín.
Vamos hacia allá. Y pues aquí estos son vestigios de afloraciones rocosas. Está otro volcán. Precisamente el Paricutín. El cual el escurrimiento volcánico alcanzó a tocar el mismo poblado, toda esta zona. Y pues aquí lo tenemos a nuestras 10. El famoso Paricutín en el estado de Michoacán. Como observamos, todo esto es la floración, todo el escurrimiento que hubo de lava. Y pues en realidad lo más nuevo que ha habido en nuestro país, lo más reciente, si observamos pues aquí toda esta zona, hay volcancitos que no llegaron a aflorar, no llegaron a producir, solamente se quedó en forma de domo, en algunos un poco solamente. Bueno, quien le interese un poco, pues aquí hay recorridos hacia esta zona, cerca de Uruapan, Michoacán. Y bien, de aquí vamos a continuar. Continuaremos ahora nuestro recorrido hacia el Estado de México. Vayamos ahora a ver otro lado también del mismo eje. El Nevado de Toluca. Igual que en el pico de Tancítaro, miren, se observan aquí unos pequeños volcancitos también. En áreas circunvecinas al majestuoso Nevado. Por el mismo tipo de suelo, no es propicio para algún tipo de vegetación. Por eso es que parece como si estuviese desforestado, como si fuera una zona árida.
por la cantidad de minerales que no son aptos pues para algún tipo de vegetación o cultivo, no así ya en la parte más abajo del volcán. Y pues acá tenemos a Toluca, la ciudad de Toluca. Allá nuestras 4. Y vayamos ahora hacia otro volcán. Continuamos nuestro recorrido. Tenemos a la vista el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. En este último nombrado parque nacional también. Hay un parque nacional denominado con el mismo nombre. Y pues vamos primero al Popo. Meca de Juárez. Y Tepetixtla. Bueno, vamos por este lado. Igual entonces se observa unas cañadas con todos los vestigios de los escurrimientos que hubo de lava. Pues es una zona volcánica que fue muy activa, inclusive pues fue parte de una zona sísmica. El majestuoso Don Goyo. La Ciudad de México nos queda de aquí al rumbo Néctar Whisky, aproximada al rumbo 330, 320. Bien, si se fijan, estamos a 17.500 pies y Don Goyo está un poco más alto de la altitud de la que vamos volando. Se supone que se le nombra a Don Goyo por respeto a los lugareños de esta zona, de esta región. Observa que fue de este lado, fue el último escurrimiento que hubo.
una bonita postal. Y vamos ahora al siguiente, que es el Iztaccíhuatl, o mujer dormida. Igual de impresionante. Lo quise realizar el vuelo en esta aeronave porque es muy rápida, es muy buena aeronave para subir, bajar, aterrizar, despegar. No de en vano, su nombre lo dice todo, el King Air. El rey del aire. Bien, vamos a agarrar rumbo hacia el estado de Puebla y Tlaxcala y continuamos. Bien, ya tenemos aquí a nuestras 12. Volcán La Malinche. Los límites de los estados de Tlaxcala y Puebla. Volcán La Malinche, también considerado parque nacional. Se observan allá al fondo, nuestras 12 más al fondo tenemos el pico de Orizaba. Mientras disfrutemos de La Malinche.
Bien, pues continuamos. Acá atrás vamos al Popo, lista, Iztaccíhuatl, y nos dirigimos hacia el pico de Orizaba. Bueno, llegamos casi al pico de Orizaba, el volcán más alto de México. Tenemos en esta parte de acá, está instalado un telescopio, el gran telescopio milimétrico Event Horizon Telescope. Pues obviamente por la altura a la que se encuentra y que generalmente pues parte del año está despejado, se ofrece una buena disponibilidad para apreciar el cosmos. Igual también denominado Parque Nacional. Aquí en la parte alta es donde lo ubican en esta zona de aquí. Pues obviamente deben tener una buena vista. Y acá tenemos del otro lado el pico de Orizaba. Aparentemente el único que conserva nieve durante todo el año. Bueno, no sé últimamente, ¿no? Pero antes así era considerado. Se le denominaba un volcán con nieves eternas, refiriéndose a que durante todo el año tenía nieve. Quise pasar un poco bajo para que vieran el lugar donde se encuentra el telescopio. Se le dio el nombre de Alfonso Serrano, y un plato único y movible, pues de los más grandes. Se pueden realizar observaciones astronómicas de longitudes de onda desde .85 a 4 milímetros y estudia emisiones de radio. Emitidas por antiguas galaxias, nebulosas y discos protoplanetarios.
Se encuentra pues situado en la cima del volcán Tiltictepetl, o también se le conoce como Sierra Negra. Actualmente pues su fin es para conocer la formación de los planetas, también emisiones de radio que fueron emitidas por antiguas galaxias, nebulosas. Inclusive forma parte ahora de los telescopios que examinan la formación de los agujeros negros. Bien, pues esta es la parte alta del volcán. Es ya nuestro penúltimo. A ver, déjenme ver si podemos ver la parte más alta. Vamos a subirnos un poco. Vamos haciendo 360, se le llama en aviación, para ganar altura. Inclusive estos procedimientos se realizan cuando pues en algunos casos, por ejemplo, que hay que el clima no es muy favorable y solamente tenemos un lugar para empezar a ascender. Es una de las razones. Otra es que se encuentre pues uno como ahorita muy bajo y se encuentre encañonado uno en algún lugar donde estemos rodeados por cerros y la única manera de empezar a ascender es dando vueltas. Se le llama ascenso de 360. Es decir, que estamos dando vueltas en círculo, pero vamos ascendiendo. Y pues sí, aquí podemos apreciarlo. Tanto acá al fondo se observa el telescopio, como aquí el cráter del pico de Orizaba. Bien, pues vamos a continuar. Vayamos ahora a nuestro último volcán, que sería Cofre de Perote. Bien, pues aquí llegamos a Cofre de Perote, que ya es el volcán de los más altos que forman parte de la cordillera neovolcánica y que se encuentra más hacia el oriente de la misma. Cercanos ya a la ciudad de Jalapa como ciudad mayor. Ahí la tenemos a la vista. Ahora nuestras 12. Y pues vamos a descender un poco para apreciarlo mejor. Llegamos muy alto.
A mí en lo personal la ciudad de Jalapa se me hizo muy bonita, una ciudad muy blanca, con un centro de ciudad muy hermoso. Tienen posibilidad de visitarla, vale la pena. Bien, pues aquí está el famoso cofre de Perote. Con esto concluimos en nuestro recorrido. Y igual como les comento, miren, aquí hay algunas afloraciones de volcanes aquí tenemos un cráter. Bueno, alcanzamos a ver ahí un lago cráter, pero son todas una serie de volcánicos, por lo mismo, por la zona que es netamente volcánica, afloraciones rocosas, obviamente yo creo que de roca ígnea. Y bueno, la intención pues era mostrarles los volcanes más importantes de México. Aquí concluimos nuestro vuelo. Espero pues les haya gustado, y pues ahí si les gusta, que bueno, adelante, pueden poner ahí su marca, ¿verdad? Si no les gusta, de cualquier manera les agradezco que lo hayan visto, y pues les deseo que ustedes se encuentren muy bien, y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.